Muchos actores antiguos de Hollywood no solo eran populares por su actuación o canto, sino que también eran conocidos por su extraordinario tamaño central. Eran tan grandes que muchas actrices solo estaban a su alrededor para satisfacer sus deseos. Así que vamos a presentar a 17 de las celebridades más famosas del viejo Hollywood que eran famosa o infamemente conocidas por su bien dotada anatomía. Entonces, antes de continuar, ¿recuerdas a alguno? Si es así, nómbralo abajo en los comentarios. Primero, Forrest Tucker. Forrest Tucker no solo era notable por su altura imponente de 6 pies con 4 pulgadas, sino también por un atributo fuera de la pantalla que alimentó innumerables anécdotas en Hollywood. Y el gran éxito de Tucker llegó en 1940 con su robusta actuación como un formidable rival de Gary Cooper en el oeste. No crees James Saunders. Con roles que demostraban su bravura robusta, rápidamente se estableció como una presencia tanto dentro como fuera de la pantalla. En películas como Never Say Goodbye de Errol Flynn y Sons of Iwo Jima, su interpretación de personajes audaces y duros resonó con el público. Sin embargo, fue su reputado atributo personal, a menudo aludido discretamente como extra especial, lo que elevó su mito entre los conocedores de la industria. Tucker mismo se ganó el apodo juguetón de él, One Swat Strain Two Grace. Jefe por su notable punto principal, un rasgo que se convirtió en tema de conversación entre bastidores y titulares de tabloides. Una infame historia de vestuario, relatada por el columnista James Bacon, ayudó a consolidar su estatus legendario en la tradición de Hollywood. Si bien su trabajo en pantalla destacaba su carácter duro, las historias fuera de cámara pintaban el retrato de un hombre cuyo físico era tan impresionante como su talento actoral. A lo largo de los años, las biografías y memorias han preservado estas historias como parte del tapiz del viejo Hollywood, asegurando que la imagen de Tucker siga siendo más grande que la vida. A pesar de los escándalos y los rumores humorísticos que lo seguían, Tucker continuó siendo querido tanto por sus colegas como por sus admiradores hasta su muerte en 1986. 2. Frank Sinatra. Frank Sinatra, con su carisma magnético e inigualable destreza vocal, sigue siendo un icono cuya atracción se extendió mucho más allá de sus célebres actuaciones. A menudo, apodado Old Blue Eyes, Sinatra encantó al público no solo con sus emocionantes interpretaciones de melodías atemporales, sino también mediante susurros sobre su notablemente impresionante dotación. A lo largo de su carrera, relatos sobre su considerable bien privado circularon ampliamente entre los conocedores de Hollywood. Las aventuras románticas de Sinatra con luminarias como Ava Gardner, Marilyn Monroe y Mia Farrow alimentaron los rumores. Molino, mientras que aquellos cercanos a él afirmaron que incluso su ballet mencionó una vez la necesidad de ropa interior especialmente confeccionada para contener discretamente su notable melena. Gianni Russo, entre otros, recordó la personalidad desvergonzada de Sinatra y su reputación de mujeriego, señalando que una parte significativa de su aparentemente esbelta figura en realidad se debía a su natural corpulencia. Figuras estimadas en el cine y la música, así como recuerdos sinceros en varias biografías, han contribuido a la leyenda, reforzando la imagen de Sinatra como un hombre cuya sensualidad solo era igualada por su talento artístico. Siempre vivaz, los comentarios públicos de Sinatra sobre la vida y el deseo se pronunciaban con un entusiasmo sin disculpas que aumentó aún más su mito. Hoy, mientras su legado musical perdura y sus películas continúan siendo celebradas, la duradera leyenda sobre el impresionante patrimonio de Sinatra sigue siendo una nota al pie fascinante, aunque juguetona, en los anales del glamour de Hollywood. Milton Berle. Milton Berle, célebre como un pionero del vodevil y la televisión, aseguró su lugar en la historia del entretenimiento con ingenio y un encanto contagioso. Sin embargo, más allá de su genio cómico y su innovador papel como señor televisión, Burley se hizo igualmente famoso por un atributo personal discreto que capturó la imaginación de Hollywood. Murmullos en los pasillos tras bambalinas y francas. Los colegas de la industria revelaron que Berle poseía una dotación inusualmente impresionante, un rasgo que se convirtió en tema de innumerables anécdotas. Figuras notables como Marilyn Monroe y Truman Capote supuestamente hablaban de ello con una mezcla de humor y admiración, con Monroe bromeando una vez sobre sus legendarias proporciones durante el rodaje de Ladies of the Chorus. Inicialmente, Berle mantuvo un silencio respetuoso, dejando que las historias se desarrollaran de manera orgánica entre sus colegas y en revistas
propuestas comerciales. Sin embargo, a medida que su fama crecía durante la época dorada de la televisión, el rumor se hizo más fuerte, convirtiéndose en parte de su personalidad pública. Más tarde en la vida, durante entrevistas y apariciones públicas, Burley ocasionalmente abordaba el tema con una risa autocrítica y un brillo en los ojos. Su humor sincero sobre este secreto solo añadía a su reputación como un hombre que abrazaba cada aspecto de su identidad. Hoy, las contribuciones de Burley a la comedia y la televisión son ampliamente celebradas, y las historias perdurables de su impresionante activo privado siguen siendo encantadoras, sí. Un recordatorio peculiar de una época cuando el mundo del espectáculo prosperaba gracias a personalidades más grandes que la vida y la creación lúdica de mitos. Burt Ward del Norte. Burt Ward, mejor conocido por su entrañable interpretación de Robin en la icónica serie de televisión Batman, se convirtió inadvertidamente en parte de la leyenda de Hollywood. Por una razón completamente distinta a su papel de compañero heroico. Aunque su química con el Batman de Adam West era innegable, fue el desafío fuera de pantalla de Ward lo que se convirtió en tema de chismorreo juguetón en la industria. A lo largo de la serie que se emitió desde 1966 hasta 1968, las robustas características físicas naturales de Ward a menudo resultaban ser una distracción en pantalla. Los espectadores, observadores y miembros del equipo notaron que debajo de su disfraz, un miembro inusualmente prominente a veces causaba bultos inesperados, protuberancias, lo que llevó a ABC a considerar medidas remediales. Los informes sugieren que incluso se consultaron a expertos médicos. Médicos recetaban medicamentos para ayudar a atenuar esta ventaja natural, una decisión que Ward resistió, temiendo posibles impactos en su futura fertilidad. En contraste, su coprotagonista, Adam West, lidiaba con dilemas de vestuario completamente diferentes, lo que llevó a una serie de anécdotas detrás de cámaras, que subrayó la divertida dicotomía entre las dos estrellas, Queen. El manejo de Ward de este delicado tema con ambos. El buen humor y un toque de irreverencia se convirtieron en parte de su legado duradero. Los conocedores de la industria e historiadores de la televisión han recordado desde entonces estos momentos como emblemáticos de una era cuando tales peculiaridades físicas podrían volverse legendarias por derecho propio. Aunque la imagen pública de Ward se definió por su energía juvenil y dedicación a su papel como Robin, las narrativas ligeras sobre su notable atributo privado añadieron una capa curiosa y entrañable a su historia, una que continúa siendo recordada con cariño en los archivos juguetones de Hollywood. Funfter, Errol Ward, Errol Flynn. Errol Flynn, un nombre sinónimo de heroísmo aventurero y encanto innegable, sigue siendo una de las leyendas más atractivas de Hollywood. Reconocido por sus deslumbrantes actuaciones en pantalla y estilo de vida extravagante, la reputación de Flynn se vio amplificada aún más por rumores escandalosos. Rumores sobre un atributo privado extraordinariamente impresionante. Sus hazañas fuera de la pantalla, llenas de aventuras atrevidas y encuentros coquetos, se convirtieron en material tanto para las columnas de chismes como para relatos biográficos posteriores. Los cuentos sobre el vigoroso atributo de Flynn surgían frecuentemente, con una de las anécdotas más infames describiendo un truco de fiesta donde supuestamente usó su notable característica en una demostración inusual, incluso tocando un instrumento de manera humorística, mientras que sus relaciones románticas con una serie de estrellas enriquecieron su imagen pública. También surgieron capítulos más oscuros de su vida, particularmente alegaciones que involucraban a chicas menores de edad, proyectando largas sombras sobre su célebre imagen. Aunque finalmente fue absuelto de los cargos que empañaron su reputación, estos episodios contribuyeron a un legado multifacético, donde tanto el glamour como el escándalo se entrelazan. Renombrados escritores e historiadores de cine han revisitado estas historias en varios libros y documentales, a veces con una mezcla de incredulidad y admiración reluctante. A pesar de las controversias y las desafortunadas connotaciones asociadas más tarde con frases como "in like Flynn", la presencia arrolladora del apuesto actor tanto en la pantalla como fuera de ella sigue siendo un testimonio de una era de desenfrenado exceso en Hollywood, un legado tan fascinante como controvertido. 6. Charlie Chaplin. Ícono del cine mudo. Charlie Chaplin reveló. Reverenciado mundialmente por su arte como el pequeño vagabundo, también se convirtió en el sujeto de rumores extraordinarios sobre su dotación personal. Susurros en los pasillos tras bambalinas y recuerdos posteriores por parte de personas de la industria afirmaban que su era tan prodigioso que fue llamado la octava maravilla del mundo. Aunque la personalidad en pantalla de Chaplin se definía por un humor suave, la leyenda fuera de pantalla sobre su imponente miembro creció con el tiempo, apareciendo en diversas biografías y memorias. Escritores de renombre e historiadores del cine, como aquellos que contribuyen a antologías del Hollywood clásico, contaban que incluso en un era de presencia escénica modesta, el principal punto físico de Chaplin se convirtió en parte de su mística. Presuntamente, compañeros actores del cine mudo
mudo y contemporáneos posteriores bromeaban sobre ello durante reuniones privadas, y varias narraciones publicadas, incluso en memorias en tono de broma por actores notables, mencionaron este rumor como parte de la leyenda monumental del ícono. A pesar del paso de las décadas y su muerte a los 88 años en 1977, el mito sigue siendo una nota curiosa en la historia del cine. Chaplin mismo, siempre el intérprete, nunca confirmó públicamente los detalles, dejando que la leyenda se tejiera en el tejido del folclore de Hollywood. Hoy en día, los ciclos retrospectivos de cine y los documentales que exploran los lados ocultos del cine mudo a veces mencionan estas historias como un recordatorio de los excesos y excentricidades de la cultura cinematográfica temprana, un testimonio de cómo la leyenda de un gran artista puede extenderse más allá de su trabajo en pantalla y llegar incluso a los aspectos más personales de su vida. Séptimo, Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle, una luminaria de la comedia muda, se hizo infame no solo por su alegre presencia en pantalla, sino también por rumores sensacionales sobre su dotación física. En medio del escándalo que marcaría su vida para siempre, circularon susurros de que su impresionante miembro tenía un tamaño tal que se le había culpado, aunque de manera especulativa, de la trágica muerte de la estrella del cine mudo Virginia Rapp, según relatos sensacionalistas transmitidos en voz baja durante la cena. Algunos conocedores afirmaron que durante una famosa fiesta de Hollywood en 1921, la delicada constitución de la estrella fue abrumada por el enorme centro de Arbuckle. Aunque el juicio de Arbuckle por violación y homicidio terminó en absolución en 1922, el escándalo continuó persiguiendo sobre él, y los rumores salaces acerca de sus atributos físicos persistieron. Biografías y publicaciones de la época, así como trabajos posteriores de historiadores de cine, han aludido a estos murmullos, alegaciones que, en algunos relatos, insinuaban que su célebre miembro podría haber sido responsable de lesiones no intencionadas. La trágica muerte de Arbuckle en 1933, a la edad de 46 años, agregó un aire de finalización a la leyenda, transformándolo en una figura perdurable, tanto del humor cinematográfico como de escándalo. Incluso mientras las generaciones posteriores de cinéfilos debaten la veracidad de tales relatos, el mito del prodigioso atributo físico de Arbuckle se ha convertido en un elemento inextricable, aunque controvertido, de su legado. Una curiosa nota de advertencia en los anales de la leyenda de Hollywood temprano. Octavo, Rudolph Valentino. Rudolph Valentino, el galán arquetípico del cine mudo, cautivaba al público con su mirada ardiente y su magnética presencia en pantalla. Más allá de sus célebres roles románticos, la robusta persona de Valentino en pantalla dio lugar a persistentes relatos de un igualmente impresionante atributo personal, reverenciado como un símbolo sexual. Se decía que su aura de pasión y vitalidad se extendía a su dotación física, una característica mencionada a menudo en conversaciones en voz baja entre los conocedores de Hollywood. Biógrafos y críticos de cine han notado que el atractivo de Valentino se veía realzado por susurros de un miembro particularmente llamativo, un atributo que parecía subrayar su irresistible encanto y masculinidad. Este rumor, difundido a través de periódicos de la industria y más tarde en memorias por coprotagonistas y admiradores, ayudó a solidificar su estatus mítico entre las leyendas del cine mudo. Sus admiradores, famosas protagonistas e incluso contemporáneos en entrevistas fuera de cámara, comentaban ocasionalmente, con una mezcla de asombro y humor, que una parte significativa de su atractivo residía en este aspecto de su magia. Aunque la carrera de Valentino fue trágicamente interrumpida por su prematura muerte a los 31 años, los relatos sobre su impresionante atributo físico han seguido intrigando a historiadores y fanáticos por igual. A lo largo de las décadas, varios libros sobre cine mudo y chismes de Hollywood han revisitado este rumor, incorporándolo como parte de la narrativa más amplia del perdurable atractivo sexual de Valentino, un símbolo de la personalidad más grande que la vida. Eso lo convirtió en uno de los primeros iconos del deseo del cine. Nialati Clark, Michael Rescue Awards. Clark Gable, a menudo aclamado como el rey de Hollywood, el rudo encanto y la presencia atractiva de Clark Gable definieron la edad de oro del cine. Junto con sus célebres papeles en películas, han circulado rumores persistentes sobre su miembro notablemente impresionante, contribuyendo a su reputación más grande que la vida. Las actuaciones carismáticas de Gable en clásicos como Lo que el viento se llevó no solo mostraron pero también reforzó un mito fuera de pantalla donde su principal atributo físico se convirtió en el tema de mucha admiración susurrada. Colegas y columnistas de chismes de su época, así como cronistas de Hollywood posteriores, contaban anécdotas en las que compañeros estrellas e incluso admiradores insinuaban su excepcional dotación. Estas historias, a menudo contadas con un destello de humor, encontraron su camino en biografías y entrevistas de renombrados críticos de cine.
Los susurros se convirtieron en una parte sutil de su imagen legendaria, un testimonio del magnetismo que se extendía más allá de su persona en pantalla. Mientras que Gable mantenía un digno silencio al respecto, la leyenda fue perpetuada por el vibrante color del periodismo sensacionalista de Hollywood y la charla juguetona entre colegas. Hoy en día, aunque las perspectivas modernas puedan tratar tales rumores con escepticismo, las historias sobre los prodigiosos atributos físicos de Gable continúan siendo referenciadas en retrospectivas nostálgicas sobre los antiguos. En Hollywood, una parte peculiar y perdurable de su mito que solo realza el encanto atemporal de un hombre que definió una era, de Satty Rock Hudson. El estatus de Rock Hudson como uno de los galanes más icónicos de Hollywood se basó en una combinación de encanto, físico robusto y una reputación perdurable por su notablemente impresionante miembro. Reverenciado durante las décadas de 1960 y 1970, Hudson se volvió sinónimo del ideal de atractivo masculino, una cualidad que se extendía más allá de su robusta persona en pantalla para incluir susurros sobre su destacado punto central físico. Historias sobre su viril dotación circularon ampliamente en los círculos de la industria, convirtiéndose en parte de la leyenda que lo convirtió en el prototipo de cine de galanes. Revistas prestigiosas y biografías cinematográficas de su época relatan cómo compañeros actores e incluso actrices reconocidas comentaban sobre sus notables atributos, con algunos señalando que sus dones privados contribuían a su innegable atractivo sexual. En entrevistas y memorias, personas del entorno como coprotagonistas y directores a menudo aludían a su impresionante atributo en términos afectuosos, aunque discretos. Libros sobre la historia de Hollywood y documentales que examinan la edad de oro del cine han preservado estas anécdotas, considerándolas emblemáticas de una época en la que el atractivo de un galán se medía en parte por su destreza física. Aunque Rock Hudson mantenía una imagen pública digna y raramente abordaba estos rumores directamente, el perdurable mito solo fortaleció su leyenda. Incluso décadas después de su fallecimiento, su legado como un símbolo sexual consumado y un paradigma de encanto masculino continúa cautivando tanto a fanáticos como a historiadores. Un testimonio de cómo sus talentos y los rumores sobre su dotación física juntos crearon un mito inolvidable en Hollywood. Burt Reynolds. Reynolds, famoso por su atractivo rudo e inconfundible encanto, se convirtió en un símbolo de seducción masculina durante los años 70 y 80. Junto a sus papeles taquilleros y actuaciones carismáticas, Reynolds se ganó una reputación reforzada por historias sobre una virilidad impresionantemente dotada. Los expertos de la industria y los columnistas de chismes frecuentemente notaban que los atributos físicos de Reynolds eran tan imponentes como su presencia en la pantalla. Un hecho que agregó una capa extra de magnetismo a su persona. Colegas en Hollywood, así como las memorias de coprotagonistas y periodistas, han recordado anécdotas que enfatizan cómo su dotación privada fue objeto tanto de admiración como de comentarios humorísticos. Sus contemporáneos, incluidas actrices famosas que compartieron historias ligeras fuera de cámara, a menudo aludían a la idea de que el impresionante atributo de Reynolds era una parte clave de su atractivo, un aspecto que ayudó a definir su imagen como el galán definitivo. Varias biografías y retrospectivas de la era dorada de Hollywood han mencionado este aspecto de su leyenda, consolidándolo en la cultura pop. A pesar del paso del tiempo, el mismo Reynolds rara vez comentaba explícitamente sobre el asunto en entrevistas, prefiriendo dejar que su trabajo y su encanto natural hablen por sí mismos. Hoy, el legado de Burt Reynolds perdura no solo a través de sus películas y su carismática persona, sino también a través de los persistentes rumores sobre sus célebres atributos físicos. Un componente peculiar pero inolvidable de su mito más grande que la vida. 12. Billy Bob Thornton. La personalidad excéntrica y ruda de Billy Bob Thornton lo convirtió en uno de los protagonistas más intrigantes y poco convencionales de Hollywood. En los años 1980, conocido por sus papeles distintivos y una personalidad que combinaba una intensa rudeza con agudo ingenio, Thornton también se convirtió en objeto de susurros perdurables en la industria respecto a su notablemente impresionante miembro, compañeros e insiders, entre ellos, anécdotas compartidas por figuras célebres como John Reader, a menudo comentaban de manera afectuosa, pero
Términos que decían que Thornton estaba colgado como una cuerda, una descripción que rápidamente se convirtió en parte de su leyenda fuera de la pantalla. Circulaban historias entre los equipos de rodaje y en conversaciones tras bambalinas de que su principal atributo físico no solo era impresionante por su tamaño, sino que también contribuía a su reputación como un auténtico símbolo sexual. Biografías y columnas de entretenimiento han preservado estos relatos, con algunos libros sobre la historia de Hollywood citando los atributos de Thornton como un aspecto notable de su encanto. Aunque los papeles de Thornton a menudo enfatizaban su estilo poco convencional y su comportamiento de antihéroe, fue precisamente esta combinación de talento y físico legendario lo que solidificó su estatus entre los iconos rudos de su época. A pesar de la naturaleza humorística de muchos relatos, el mismo Thornton mantenía una actitud reservada en las entrevistas, permitiendo que el mito creciera orgánicamente a través del folclore de la industria y el boca a boca. Hoy, mientras su trabajo en pantalla sigue siendo celebrado por su autenticidad cruda, el legado de Billy Bob Thornton también está marcado por estos relatos susurrados, un testimonio de cómo un rasgo físico único puede convertirse en una parte perdurable y memorable de la imagen imponente de una estrella en Hollywood. Y 13. John Dillinger. John Dillinger, aunque no era una estrella de cine, trascendió el mundo del crimen para convertirse en una parte fundamental del folclore estadounidense. Su nombre, para siempre ligado a atrevidos atracos y robos notables de bancos. En medio de las duras realidades de su carrera criminal, un mito peculiar surgió, uno que afirmaba que su bien privado era tan impresionante que se convirtió en tema de leyenda urbana. Circularon cuentos legendarios de que su miembro fue exhibido en un museo Smithsonian, una afirmación que la institución negó firmemente. Algunos dicen que los detalles engañosos en las fotos de la muerte contribuyeron a la leyenda, mientras que otros sugieren que el FBI mismo pudo haber adornado la historia póstumamente para humillar aún más a su infame adversario. A lo largo de los años, innumerables libros y documentales sobre el mundo del crimen de los años 1930 han revisitado este extraño rumor, mezclando hechos con especulación imaginativa, la notoriedad de Dillinger como enemigo público número uno. Uno ya estaba bien establecido a través de sus audaces robos y atrevidas fugas, y el mito añadido de su impresionante dotación física solo sirvió para aumentar su mística, mientras que los relatos convencionales se centran en sus hazañas criminales. Las historias susurradas sobre su celebrado atributo continúan compartiéndose entre entusiastas del crimen verdadero e historiadores por igual, ilustrando cómo las leyendas pueden crecer en el fértil terreno del folclore estadounidense. Incluso hoy, el nombre de Dillinger evoca una mezcla de miedo, fascinación e incredulidad. Un recordatorio de que a veces las partes más perdurables de un legado residen tanto en el mito como en la historia documentada. La leyenda de John Dillinger tomó un giro aún más teatral cuando surgieron relatos sobre los esfuerzos del FBI por inmortalizar su notorio atributo privado. Como el enemigo público número uno estaba en los turbulentos años 1930, las atrevidas hazañas criminales de Dillinger ya eran materia de leyenda. Sin embargo, junto con relatos de sus infames robos a bancos, surgió una narrativa igualmente peculiar. Una sugerencia decía que los agentes federales, en un intento por humillar al notorio forajido, fabricaron o exageraron historias sobre su impresionante dotación física. Según esta leyenda, supuestamente se documentaron elementos del rasgo íntimo de Dillinger e incluso se consagraron como parte de una elaborada exhibición póstuma. Un movimiento destinado a socavar su reputación más grande que la vida. Aunque no hay evidencia concreta que respalde las afirmaciones de complots oficiales o exhibiciones de museo dedicadas a su célebre miembro, la mera idea ha cautivado la imaginación de los aficionados al crimen y los historiadores. Numerosos libros sobre la historia de los gánsteres estadounidenses y las operaciones del FBI han aludido a estos rumores, presentándolos como una curiosa intersección entre el teatro de la aplicación de la ley y la creación de mitos criminales. En esta versión de la narrativa, la inclinación del FBI por la ironía dramática se convirtió en un medio para degradar aún más a una figura ya vilipendiada, mezclando elementos de hechos con ficción inventiva, mientras que el verdadero impacto de las acciones de Dillinger permanece en sus audaces crímenes y el frenesí mediático resultante. Los susurros sobre las teatralidades gubernamentales añaden un subtexto intrigante a su legado, una nota al pie única, aunque controvertida. Nota en los célebres anales de la tradición del crimen estadounidense. 14.
John Holmes. John Holmes se convirtió en una de las figuras más infames del entretenimiento para adultos. Su estatus se consolidó no solo por el gran volumen de su trabajo, sino también por el tamaño legendario de su miembro privado, un hecho que sería discutido, medido y mitificado durante décadas. Activo durante las décadas de 1970 y 1980, la carrera de John Holmes alcanzó su punto máximo a principios de los años 90. La carrera de Holmes en la industria del cine para adultos se definió por un número récord de créditos y un activo que tanto los conocedores de la industria como los fanáticos citarían como un referente de rendimiento. Numerosos libros, artículos y documentales sobre el cine para adultos han detallado las impresionantes proporciones de Holmes, con contemporáneos que a menudo contaban anécdotas describiendo su principal atributo en términos superlativos. Compañeros actores y directores en el campo hablaban de su notable presencia, con una mezcla de asombro y humor, y su tamaño reputado se convirtió en una especie de moneda en materiales promocionales. Incluso después de su trágica muerte en 1988, la leyenda que rodeaba su dotación física persistía, presentada en retrospectivas, exhibiciones tipo museo de la historia del cine para adultos, e incluso como inspiración para mercancía en estrenos de películas. Aunque las medidas precisas nunca se documentaron oficialmente, las afirmaciones oscilaban de manera casi mítica, y se decía que su atributo había sido asegurado por una suma notable por Lloyd's de Londres. En el mundo del cine para adultos, el legado de Holmes sigue siendo un vívido recordatorio de una era en la que atributos descomunales, tanto delante como detrás de la cámara, ayudaron a definir un ícono cultural, cuya influencia sigue generando debate, rumor y fascinación entre historiadores y fanáticos por igual. A continuación se presentan 3 perfiles escritos en un estilo similar, usando un lenguaje eufemístico para aludir a sus famosos atributos privados impresionantes sin términos explícitos. Número 18. John Hamm. John Hamm y John Holmes. No solo sus nombres son similares, su tamaño también es similar. Es mejor conocido por su papel como Don Draper en Mad Men, donde irradia un aura de masculinidad refinada y un encanto de la vieja escuela que ha cautivado a las audiencias durante años. Más allá de su estilo impecable en pantalla y su comportamiento elegante, los expertos de la industria han susurrado durante mucho tiempo sobre un notable don personal que complementa su presencia imponente. La reputación de Hamm por poseer un activo notablemente sustancial ha sido parte de la historia detrás del escenario, con anécdotas que circulan entre colegas y amigos cercanos. En conversaciones en voz baja durante reuniones de la industria y en entrevistas sinceras, sus colegas han aludido al hecho de que sus dones naturales son tan impresionantes como su rango dramático. Biógrafos y revistas de entretenimiento incluso han señalado de manera jocosa que una parte significativa de su físico esculpido está dedicada a sus ventajas naturales. Un detalle que muchos consideran emblemático del clásico galán, aunque el mismo Hamm ha permanecido discreto sobre el tema. El legado de su destreza física perdura en reminiscencias humorísticas y memorias reflexivas sobre la edad de oro de la masculinidad de Hollywood. Su atractivo perdurable se ve reforzado no solo por sus sofisticadas habilidades de actuación y estilo atemporal, sino también por los legendarios rumores sobre su extraordinaria melena. Para aquellos que aprecian el sutil arte de la creación de mitos de celebridades, John Hamm sigue siendo una figura cuyo encanto y atributos secretos son tan integrales a su mística como sus trajes finamente confeccionados y su mirada cautivadora. 16. Liam Neeson. La carrera de Liam Neeson abarca décadas de potentes actuaciones, ganándose una reputación como una de las figuras más imponentes del cine, admirado por su gravedad en papeles que van desde películas de acción hasta retratos profundamente dramáticos. La intensidad en pantalla de Neeson solo se iguala con las historias susurradas sobre su impresionante activo privado. Colegas y críticos de cine han insinuado, a lo largo de los años, una dotación notablemente robusta, un aspecto de su masculinidad que, aunque nunca se ha confirmado públicamente, se ha convertido en parte del mito que rodea a su personalidad más grande que la vida. En entrevistas íntimas y perfiles retrospectivos, a menudo se hace un sutil reconocimiento al hecho de que los dones naturales de Neeson han contribuido a la aura de invencibilidad y atractivo que produce. Su estructura majestuosa y voz resonante complementan la leyenda, sugiriendo que la misma presencia imponente que ancla sus actuaciones es igualmente evidente en sus atributos físicos. Las biografías cinematográficas y anécdotas de la industria, escritas con una mezcla de reverencia y jugueto, humor simple, relata cómo este impresionante punto principal se convirtió en un emblema tácito de su encanto rudo. El legado de Neeson, por lo tanto, se define no solo por sus roles transformadores, sino también por la duradera, aunque discreta, reputación de tener un talento extraordinario, una parte de su persona que sigue siendo tan enigmática y admirada como el hombre mismo. Michael Fassbender.
Michael Fassbender se ha labrado un nicho en el cine moderno, con interpretaciones tan intensas como matizadas, combinando emoción pura con elegancia refinada. Junto a sus aclamados papeles, Fassbender se ha convertido silenciosamente en el tema de rumores de la industria sobre un ingreso personal notablemente impresionante. En el set y personas dentro del mundo del cine a menudo han mencionado que los atributos naturales de Fassbender contribuyen a su atractivo magnético, un rasgo que complementa su habilidad camaleónica de transformarse en una amplia gama de personajes. Ya sea interpretando a un antihéroe taciturno o a un caballero sofisticado, la presencia de Fassbender se caracteriza por una sensualidad ruda que algunos sugieren es realzada por un centro sustancial y bien dotado. En los pasillos de la historia del cine, este aspecto discretamente reconocido, ha sido mencionado en memorias y entrevistas informales, donde compañeros actores y directores insinúan que sus dones físicos son tan impactantes como sus dinámicas actuaciones. La mezcla de encanto europeo y carisma contemporáneo de Fassbender lo ha convertido en un favorito entre los fans y críticos por igual. Incluso mientras se mantiene discreto sobre su vida personal, la leyenda juguetona en torno a su impresionante atributo ha añadido otra capa a su mística, un eco moderno de las clásicas leyendas de Hollywood, asegurando que su legado perdure tanto en pantalla como en los sutiles susurros perdurables de Tinseltown.